Hola, bienvenidos a un nuevo video Iron Lung. Hoy hablaremos del weaning o liberación de la ventilación mecánica, también conocido como desconexión de la ventilación mecánica. Importante recordar que hoy en día se sigue utilizando el término destete, una palabra bastante anticuada, ambigua e inclusive un poco ofensiva, por lo que no estamos tratando con animales. Por lo tanto, la palabra destete debería o ya está mandada a recoger. Entonces, a partir de este momento, lo ideal es que todos tengan claro que el concepto propiamente es winning o liberación. Este es nuestro contenido. Empezaremos hablando de lo que es el winning. Posteriormente mencionaremos un tipo de clasificación y nos centraremos después en la evaluación para o que se debe realizar todos los días desde que un paciente es intubado para elegir si el paciente es acorde o está listo para realizar una prueba de respiración espontánea, teniendo en cuenta unos índices de winning y realizar esta prueba de respiración espontánea por unos métodos clásicos. Nos centraremos especialmente en tres tipos de métodos que son los que se han mantenido constantes en el tiempo. Y terminaremos con una descripción de factores asociados al fracaso de la prueba de respiración espontánea. El término winning es frecuentemente usado para describir la reducción gradual del soporte ventilatorio de un paciente. Sabemos que el tiempo de liberación es un 10% del tiempo total de la ventilación y el soporte ventilatorio debe de ser descontinuado y la vía artificial removida lo más pronto posible para evitar los riesgos asociados con la ventilación mecánica. Ejemplo, una neumonía asociada al ventilador, una lesión pulmonar inducida por el ventilador o trauma directo de la vía aérea debido al tubo endotraqueal. Por lo tanto, desde el primer momento se debe iniciar con una evaluación rigurosa para elegir o seleccionar cuáles son los pacientes que probablemente puedan ser liberados de manera fácil, ¿sí? Porque al menos 80% de los pacientes que requieren ventilación mecánica no requieren un retiro gradual, por lo que pueden ser desconectados dentro de las primeras horas o días del inicio del soporte. Ejemplo de este tipo de pacientes o de ventilación temporal incluye aquellos pacientes con soporte ventilatorio posoperatorio, después de una recuperación de anestesia o tratamiento para sobredosis de drogas, entre otras. Entonces, por lo general, los pacientes que reciben soporte ventilatorio por 72 horas o menos, se les puede remover o se les puede desconectar el ventilador mecánico de manera precoz, ¿sí? No obstante, en algunos pacientes el proceso de desconexión o weaning puede ser largo y complicado. Por lo tanto, en este tipo de pacientes se deben tomar ciertas precauciones y se debe evaluar constantemente para determinar cuándo es ideal liberar al paciente, ¿sí? Entonces, todos los pacientes ventilados mecánicamente deben de ser evaluados, siempre empezando por el día de la intubación, para mirar la mejor opción o la oportunidad de liberarlos del soporte ventilatorio. Hay que entender y es importante recalcar que el paciente durante el proceso de weaning va a seguir necesitando soporte ventilatorio, FIO2 e inclusive técnicas básicas como aspiración de secreciones. Por lo tanto, no podemos olvidar y no podemos descuidar esos tratamientos básicos a la hora de que un paciente entre en proceso de weaning. Hay que tener claro que constantemente esos pacientes van a seguir requiriendo una ayuda porque el retiro va a ser gradual. Este es un esquema del balance entre las capacidades del sistema respiratorio y las demandas del paciente. Aquí muestran perfectamente que cuando las demandas superan las capacidades, siendo demandas las cargas de presión, la disminución de la compliance tanto del pulmón como de la caja torácica, el aumento de la resistencia,
el aumento del consumo de oxígeno y de la producción de CO2, la balanza o el triángulo tienden a inclinarse hacia la izquierda, hacia la necesidad de la ventilación mecánica, ¿sí? Y tenemos que las capacidades propias del paciente van a ser un adecuado impulso respiratorio y, lo más importante, una función muscular conservada, teniendo una adecuada resistencia y fuerza. Este es un pequeño diagrama, un pequeño mapa que describe los pasos a seguir desde que se intuba al paciente. Entonces, desde el primer momento, como terapeuta, se debe empezar a evaluar la capacidad del paciente para ser liberado, ¿sí? Desconectar el paciente de ese soporte ventilatorio. Entonces, empezamos desde la resolución del motivo que lo llevó a la ventilación mecánica. Claro está que no en todos los pacientes se va a cumplir esta premisa. Ejemplo, en los pacientes con EPOC, desafortunadamente un paciente exacerbado que no tolera o que no mejoró con la ventilación invasiva y requiere intubación, puede mejorar su exacerbación, pero no va a mejorar su patología de base. Hay que tener esto claro. Seguimos con la evaluación diaria de los criterios de desconexión de la ventilación mecánica, pasando que van de la mano con la medición de predictores, predictores de tolerancia a la respiración espontánea. Posteriormente se realiza la prueba de respiración espontánea, se hacen ciertas evaluaciones, se miden ciertos criterios y después de eso, si cumple y el paciente tolera determinado tiempo sin el soporte ventilatorio, se procede a la extubación. En la liberación, en el weaning, encontramos unos tipos de liberación, de desconexión, ¿sí? Primero, la liberación exitosa, en la cual al paciente se le puede retirar el tubo endotraqueal al primer intento. Ya mencionamos este tipo de pacientes como lo son los pacientes posoperatorios, que no necesitan una prueba de respiración espontánea. Pasamos a la liberación simple y el éxito en la extubación es después de una prueba de respiración espontánea. Entonces, primero se evalúa al paciente, se pone en un método de liberación, pasa la prueba de respiración espontánea y se puede extubar. La liberación difícil es cuando el paciente falla la primera prueba de respiración espontánea y se requiere hasta 3 intentos de la prueba de respiración o hasta 7 días para liberar. La liberación prolongada, cuando el paciente falla en más de 3 pruebas y requiere más de 7 días en ventilación mecánica. En este punto, cuando un paciente lleva más de 7 días en ventilación mecánica, se empieza a pensar en traqueostomía. Y por último está la liberación en progreso, en la cual el paciente se extuba a un modo o a una estrategia no invasiva, ¿sí? En la cual se va liberando gradualmente. O sea, el paciente va a seguir requiriendo soporte, pero se va disminuyendo paulatinamente ese soporte, ¿sí? Por ejemplo, se extuba una ventilación no invasiva, posteriormente a una cánula de alto flujo y demás, con todos los dispositivos de oxigenoterapia. Entonces, cuando el paciente, importante, que cuando el paciente lleva una ventilación mecánica prolongada, que usualmente es definida como más de 21 días en ventilación mecánica, se va a considerar que fue liberado si permaneció por lo menos 7 días sin soporte ventilatorio. Y algunos pacientes o podemos encontrar la falla en la ventilación, en la cual el paciente falla la prueba de respiración espontánea, por lo que se debe reintubar o reiniciar el soporte ventilatorio. Ahora de la evaluación diaria, se debe evaluar todos los días la oportunidad para empezar a liberar al paciente, haciendo un análisis de varios parámetros, y de cierto modo esta evaluación es un poco arbitraria, pero puede contribuir a seleccionar adecuadamente un paciente que está listo para el weaning. Cuando menciono arbitrariamente es que todos estos factores
tienen una baja capacidad predictiva. Ejemplo, si el estado ácido-base de nuestro paciente está entre los rangos normales, esto no nos asegura que al momento de hacer la prueba de respiración espontánea el paciente vaya a tolerar. Por lo tanto, se debe hacer una evaluación conjunta de todos estos factores de la mano con el juicio clínico y un análisis riguroso del riesgo-beneficio. Entonces, criterios como la PAFI, la estabilidad hemodinámica, los electrolitos, la estabilidad o el estado de conciencia, nos puede o nos permite acercarnos a seleccionar adecuadamente un paciente que va a tolerar satisfactoriamente la prueba de respiración espontánea. La recomendación es indagar como todas las posibles causas que están contribuyendo a la dependencia del ventilador, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo en aquellos pacientes que llevan más de 48 horas en ventilación mecánica y especialmente en los pacientes en los cuales ya se ha realizado la prueba de respiración espontánea, pero han fallado. Entonces, en estos pacientes se debe hacer un abordaje o un análisis específico de factores de los diferentes sistemas que pueden estar provocando la falla respiratoria. En resumen, podemos englobar como la evaluación diaria en 4 preguntas sencillas. Primero, si hay alguna evidencia o no de mejoría en el estado de la patología o la condición del paciente que lo llevó a la ventilación mecánica. La segunda es si el estado de oxigenación del paciente es adecuado. ¿Cómo está la presión arterial de oxígeno? ¿Es mayor de 60? ¿La FiO2 está alta, bajita? ¿El PIB entre qué rango está? 5 a 10 centímetros de agua. ¿La PAFI es mayor de 150? Importante el pH, evaluar si es mayor de 7.25. En conjunto está la evaluación de la parte hemodinámica del paciente. Y el paciente está hemodinámicamente estable, lo debemos de evaluar. Hay ausencia de isquemia, hay ausencia de una marcada hipotensión, las dosis de vasopresores cómo están. La dopamina y la eutamina son menores de 5 microgramos, kilogramos minutos. Y por último, cómo está o puede el paciente respirar espontáneamente. Todas estas 4 preguntas las podemos no las podemos hacer y por medio de ellas evaluar qué está sucediendo en nuestro paciente y si el paciente está listo para una prueba de respiración espontánea. Es importante mencionar también el estado de conciencia, que es un factor primordial en el momento de hacer esta evaluación. Ahora vamos a hablar de índices de Winning o predictores de tolerancia en la prueba de respiración espontánea. Pero ya hemos hablado mucho de esta prueba, de la SBT en sus siglas en inglés. ¿Pero qué es? Entonces, es una prueba que ayuda a determinar si un paciente satisfará adecuadamente los requerimientos de la ventilación y el intercambio de gases sin la asistencia del ventilador mecánico. Recordemos que un paciente que se intuba requirió la ventilación mecánica por una patología. Y esa patología provocó una fatiga en su musculatura, en su bomba respiratoria. Entonces lo que hace la ventilación mecánica es generar un reposo en el paciente, un descanso, ¿sí? Pero cuando el paciente ya está resolviendo su patología de base, ya se empieza a pensar en una prueba de respiración espontánea. Entonces el propósito es evaluar si el paciente tiene la fuerza respiratoria, ¿sí? Y la resistencia adecuada para la carga respiratoria impuesta. Entonces la SBT debe llevarse a cabo en pacientes considerados listos para liberar. ¿Y cómo vamos a seleccionar este tipo de pacientes? Pues con la evaluación diaria de todos esos factores fisiológicos y con la evaluación de determinados índices que ya los veremos. Entonces, como ya lo mencioné, el soporte ventilatorio debe de ser retirado lo más pronto posible por las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Pero el fracaso de la prueba de respiración espontánea puede precipitar un daño en la musculatura respiratoria
Entonces hay que tener cuidado con la evaluación y con la selección de pacientes, porque podemos elegir un paciente inadecuadamente, falla la prueba de respiración espontánea y esto puede generar, exacerbar el daño. Y también debemos de tener en cuenta que prolongar la duración de la ventilación mecánica también tiene sus efectos deleterios. Entonces debemos utilizar todas estas variables predictivas para aproximarnos un poco a una selección adecuada. Entonces, tradicionalmente se ha utilizado predictores como la PAFI, la diferencia alveolo arterial de oxígeno, la presión inspiratoria máxima, la capacidad vital, el volumen tidal expiratorio, la ventilación voluntaria máxima. Todos estos factores son los tradicionales, pero a medida que fueron avanzando las investigaciones, surgieron nuevos índices útiles para predecir el winning, ¿sí? No obstante, hay discrepancias en la literatura respecto a la precisión para predecir la liberación. Entonces, lastimosamente, estas medidas no se correlacionan del todo bien con el éxito de la liberación, especialmente en los pacientes que se clasifican o que están clasificados en la ventilación mecánica prolongada. Ya estos nuevos índices, acá tenemos los más importantes, que son el índice de respiración rápida superficial, el P01, el trabajo respiratorio, que es WOP, con sus siglas en inglés, y el CROP, que es un índice que mide varias variables. Ahora, esta tabla pone todas las medidas posibles, todos los factores predictores que se pueden utilizar para una prueba de respiración espontánea. Sin embargo, todas estas medidas tienen limitaciones. Inclusive después de hacer una revisión, después de indagar, se encontró que de 66 posibles predictores, 8 eran los que mostraban o los que eran más útiles para predecir el éxito del winning. Estos eran la frecuencia respiratoria espontánea, el volumen tidal espontáneo, el índice de respiración rápida superficial, la presión inspiratoria máxima, el P01, el índice de CROP, en fin. A pesar de que hay varias medidas y se encontraron estas que son las que más se correlacionan con el éxito del winning, sigue sin estar del todo avalado estos predictores. Es dudoso que se encuentre un solo índice que pueda ser utilizado para la discriminación consistente entre el éxito y el fracaso cuando se interrumpe la ventilación mecánica. Además de que ninguno de estos indicadores ha probado ser útil solo para predecir el éxito de la liberación. Por lo tanto, se deben de utilizar varios predictores, ¿sí? Y hacer una evaluación, un análisis para determinar si el paciente tolera la prueba de respiración espontánea. Hay otros factores a tener en cuenta, por ejemplo, en la ventilación, revisar si el paciente tiene taquipnea, respiraciones irregulares, utilización de músculos accesorios. Importante recalcar que a medida que se va disminuyendo la sedación, el paciente va a estar más despierto y por lo tanto se va a sentir más ansioso al sentir el tubo y estar conectado al ventilador. Algo que debemos tener en cuenta y no tachar como algo negativo. Está la oxigenación, en la cual debemos mirar si el paciente tiene un pobre estado de oxigenación, lo cual se ha asociado con falla en la liberación. El estado ácido-base importante. Idealmente el paciente debería estar en un balance en estado ácido-base, y si no es así se debe corregir todas las alteraciones antes de hacer un intento de winning, ¿sí? Porque recordemos que los pacientes con acidosis metabólica tienen aumento del impulso respiratorio. Entonces hay que mejorar, hay que organizar ese asunto. En los factores metabólicos afecta principalmente a los pacientes en ventilación prolongada, y entre ellos la nutrición debe ser adecuada. Sí, recordemos que mediante la nutrición podemos lograr y mantener la masa de los músculos respiratorios y la fuerza contráctil.
Entonces hay que poner atención en este asunto de nutrición, con los excesos de carbohidratos, porque esto aumenta la producción de CO2 y puede precipitar una falla respiratoria. Además de que algunas fórmulas de aminoácidos como arginina, lisina pueden causar acidosis metabólica. En el riñón hay que tener en cuenta y mantener un adecuado gasto urinario, evitar acomodar el lugar que el paciente pueda entrar en una insuficiencia renal, lo cual nuevamente puede conducir a una acidosis metabólica que es deletérea y se puede presentar como incremento del impulso respiratorio. La sobrecarga de líquidos es importante. El paciente con insuficiencia renal se correlaciona con sobrecarga de líquidos y esto ustedes sabrán que lleva un edema pulmonar. Cuando se revisa el corazón, necesitamos una adecuada función, ¿no? Para proveer suficiente oxígeno a los tejidos. Debemos de controlar la taquicardia, la bradicardia y evaluar y corregir cuidadosamente cualquier presencia de arritmia, hipotensión e hipertensión. Del sistema nervioso central, importante la adecuada función que permita asegurar un impulso respiratorio estable. Esto es importantísimo. Sin una adecuada función nerviosa, la verdad no vamos a lograr un adecuado winning. Y además de que debemos de tener con estos pacientes, o ellos deben de tener una adecuada tos y una respiración profunda, además del reflejo nauseoso. Todo esto es importante medir antes de hacer una prueba de respiración espontánea e inclusive antes de extubar.